no olvidemos que la necesidad de la aparición, de la implementación de Ethernet nace o yace a partir de poder conectar, ¿no?, múltiples dispositivos para el intercambio de los recursos, ¿no? Indica aquí la diapositiva, ¿no? Es decir, lo que en realidad la razón de la implementación de Ethernet era para resolver, ¿no?, ese problema de conectar múltiples dispositivos en una LAN, en una red de área local, ¿no? Pues con el objetivo, ¿no?, de compartir archivos, etcétera, u otros recursos, ¿no? Esto lográndolo de manera eficiente, ¿no? Por ahí les dejo el año, no sé si eso les pregunta en su examen, no he visto en realidad preguntas relacionadas al año, pero sí al estándar al que pertenecen, ¿no? Entonces es importante recordar que el estándar técnico donde se define esta tecnología Ethernet, ¿no?, es y donde está el conjunto que especifican esta tecnología Ethernet, además, es el IEEE 802.3, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto, es que esto sí es evaluado, ¿no? Ya que hay preguntas como, por ejemplo, Ethernet está definido en el estándar y tienes que poner el estándar, ¿no? O colocar falso y verdadero, ¿no? A veces te colocan como trampa el estándar Ethernet está definido en el IEEE 802.11, pues eso sería totalmente falso, ¿no? El 802.11 vendría a ser en realidad las LANs inalámbricas, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? No olvidemos, ya hemos repetido varias veces, ¿no? Si hablamos de encapsulamiento, se recibe, ¿no?, la capa de enlace de datos recibe la unidad de datos protocolos paquete IP, y esto y a este PDU, abreviándolo, se añade, ¿no?, un encabezado Ethernet, ¿no?, además de un tráiler, ¿no?, de capa de enlace de datos, ¿no?, a nivel de capa de enlace de datos, ¿no? Vamos a revisar o analizar a continuación la trama de Ethernet y sus campos de operación, ¿no? Pero antes de eso, debo también hacerles recuerdo, que esto también es evaluado en sus exámenes, la evolución que tuvo Ethernet, ¿no?, en relación a la velocidad de transmisión, ¿no? No olvidemos que cuando se implementó la velocidad de transmisión de la tecnología Ethernet o en redes Ethernet era de 10 megabits por segundo, ¿no? Este estándar o esta generación, esta versión de Ethernet se la conoce más que todo como el Ethernet estándar, ¿no?, en donde arrancaba con 10 megabits de velocidad, ¿no?, por segundo, ¿no? Entonces, a medida que pasaba el tiempo, esto fue evolucionando, ¿no? Pasó a evolucionar en primer lugar, a la evolución de Fast Ethernet, en donde ya se podía beneficiar de velocidades de 100 megabits por segundo, ¿no? 100 megabits por segundo, ¿no? Y aquí, bueno, ustedes ya les enseñé en las anteriores reuniones cómo se lee el código y la tecnología usada para cada versión o para cada versión de velocidad de transmisión de Ethernet, ¿no? Entonces, Fast Ethernet se caracteriza por llegar a velocidades de hasta 100 megabits por segundo, ¿no? Luego llegó, ¿no?, la versión de Gigabit Ethernet, en donde, bueno, Gigabit hace referencia a la velocidad de transmisión de 1000 megabits por segundo, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente a medida que pasa el tiempo. 10 gigabits por segundo, ¿no?, en una velocidad de transmisión de 10 gigabits por segundo, en el cual se llama este estándar 10 gigabit Ethernet, ¿no? Y así creo que va aumentando, esto era hasta el 2008 y ya llegamos a velocidades de 15, 20, 40 gigabit Ethernet en evolución, así que para que lo tomen en cuenta. Pero en los exámenes más les preguntan sobre los inicios de Ethernet, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? También tomen en cuenta, por si acaso en su examen les aparezca en formato de código y les pregunten a qué evolución de Ethernet corresponde
esta implementación, ¿no? Entonces, no olviden que 10 base es el estándar de Ethernet, 100 base es el Fast Ethernet, 1000 base es el Gigabit Ethernet y 10 G base es el 10 Gigabit Ethernet, ¿no? Y el código al final pues hace referencia al tipo de medio físico implementado o usado, ¿no? O empleado, ¿no? Trenzado, fibra óptica o cable coaxial, ¿no? De esa manera. Y bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la trama de Ethernet, ¿no? Es muy importante y siempre aparece, si su examen fuera teórico de preguntas abiertas y no en papel impreso, al menos en el SA, porque en el SB siempre es impreso el examen, hay preguntas sobre la trama Ethernet. Puede estar relacionada al tamaño, puede estar relacionada a los campos, forma de falso y verdadero, el tamaño de algún campo en específico, así que tomen precauciones, ¿no? Recalcarles o hacerles notar la diferencia de que hay las versiones más comunes de Ethernet, o del encabezado Ethernet, perdón, ¿no? Del encabezado de la trama de Ethernet. Podemos dar como ejemplo estas dos versiones, ¿no? Las más comunes, Ethernet VIX y Ethernet 802.3, que es el de abajo, ¿no? Entonces, podemos además también resaltar que el tamaño de la trama está comprendido o tiene un tamaño mínimo de alrededor de 64 bytes, ¿no? Y un máximo de 1518 bytes, ¿no? Excluyendo, repito, excluyendo el preámbulo, el campo preámbulo y el campo delimitador de inicio de trama. Delimitador de inicio de trama, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso, ¿no? Ahora, se dice que las tramas menores a 64 bytes, por si acaso les preguntan, ¿no? Va a ser denominado fragmentos de colisión, ¿no? O trama run, ¿no? O run frame, ¿no? Estas van a venir a ser tramas incompletas, ¿no? Que resultan quizás de alguna colisión, como su nombre lo indica, en el medio compartido, ¿no? Esto que significa que si resultan de una colisión, pues las NIC, las interfaces de red, las van a llegar a descartar, ¿no? Y las tramas mayores a 1518 bytes se denominan tramas jumbo, ¿no? O jumbo frames, ¿no? Estas en realidad van a ser o van a permitir que se envíen mediante ellas paquetes de datos más grandes, ¿no? Para mejorar, la eficiencia o el rendimiento de la red, ¿no? Sobre todo en Ethernet, en la versión de Ethernet o de Gigabit Ethernet, ¿no? Entonces podemos ver el formato de una trama Ethernet VIX, por ejemplo, ¿no? En el cual tenemos el preámbulo, ¿no? Que es en realidad, no vamos a ahondar mucho sobre esto, vamos a ser breves, ya que estos pueden ustedes leerlo a profundidad, pero lo que nos interesa es entender concisamente a qué se refiere, ¿no? Acordémonos entonces del campo preámbulo de una trama Ethernet de la versión DIX. Hace referencia a una secuencia, ¿no? Una secuencia de bits que nos va a permitir o va a ayudar a la sincronización de la transferencia de esta trama en los dispositivos de red, ¿no? En otras palabras, el preámbulo está relacionado a la sincronización de los relojes, ¿no? Del clock, si no me equivoco, en el grupo SA, en el grupo SB se ve este detalle más a fondo, ¿no? En la dirección, vemos en el campo des address o la dirección destino, consta de un tamaño de 6 bytes, que en otras palabras aquí podemos identificar la dirección MAC del dispositivo receptor o del destino, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Tenemos el source address, que vendría a ser la dirección origen, es decir, la dirección MAC del dispositivo emisor. Tenemos el campo tipo de 2 bytes, ¿no? El campo tipo en el cual se va a indicar el protocolo de capa superior que lleva esta trama de datos, ¿no?
Aquí tenemos un ejemplo de los diferentes valores que pueden almacenarse o de representarse, visualizarse en este campo tipo, identificando los protocolos de capa superior, ¿no? IPv6, ARP, 802.1q, IPv4, ¿no? Tenemos el campo de datos, que puede ser un rango desde 46 hasta 1500 bytes, que también está denominado como carga útil de la trama. Carga útil de la trama, ¿no? En otras palabras, esto, o aquí en el campo datos, está contenido todas estas unidades de datos de protocolo. La de capa 3, de capa 4, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esta capa. Por último tenemos el campo FCS, que es el Frame Check Sequence, ¿no? Campo de revisión de trama, ¿no? O de secuencia de trama, en el cual es en realidad lo que va a contener en su interior es una suma de comprobación con fines de detección de errores, ¿no? En la transmisión, detección de errores de la transmisión, ¿no? De tal manera que si se compara este valor de suma de comprobación entre la trama enviada y la trama recibida y estos no coinciden, pues el receptor o el destino lo va a descartar, termina descartando la trama y solicitando tal vez la retransmisión, ¿no? Con esto hago referencia a que si la trama pueda llegarse a corromper durante el envío, ¿no? Y bueno, abajo tenemos la estructura de la trama en la versión del IEEE 802.3, ¿no? En donde el campo preámbulo se destina un byte para un campo llamado delimitador de inicio de trama, ¿no? Que en realidad marca el final del preámbulo, ¿no? Este campo va a apuntar al final del preámbulo y va a indicar a los dispositivos que a partir de aquí en adelante va a empezar el inicio o el comienzo de la trama real, ¿no? Entonces su valor predeterminado, en este caso, es siempre, lo voy a escribir acá, 10101011, ¿no? Por si les preguntan en su examen. Entonces, este valor será siempre de este campo, de tal manera que va a indicar que el siguiente byte de información va a ser la dirección destino, el des address, ¿no? Y bueno, el resto de los campos ya es lo mismo como lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Entonces repito, o bueno, aquí ya adentrándonos más a la dirección MAC, la dirección física, no olvidemos que en Ethernet se van a manejar, en capa de enlace de datos se van a manejar este tipo de dirección, ¿no? En el cual estas van a estar asociadas, van a estar, es una forma de identificar las NIC, las interfaces de red, ¿no? Las Network Interface Address, ¿no? Entonces, Network Interface Card, ¿no? NIC, NIC, ¿no? Estas direcciones físicas, estas direcciones MAC, es la manera con la cual nosotros vamos a poder identificar las direcciones origen o las direcciones de destino MAC respectivamente, ¿no? Entonces la dirección origen en relación al dispositivo, identificando al dispositivo quien envía los datos, la trama de los datos, y la dirección MAC destino, identificando al dispositivo destino, ¿no? A quien va dirigida la trama en realidad, ¿no? Entonces estas direcciones MAC es muy importante a la hora de revisar o a la hora de la comunicación que se da en una red de área local, ¿no? No olvidemos que esta dirección MAC tiene un tamaño fijo de 6 bytes, equivalente a 48 bits, equivalente a 12 valores hexadecimales, ¿no? Entonces esto sí puede entrar en su examen, así que atención aquí, ¿no? Entonces generalmente se presentan en formato hexadecimal, ¿no? Con 12 caracteres hexadecimales alrededor, ¿no? Además, ¿no? De que los primeros 3 bytes de esta dirección física están relacionadas, o el equivalente a 24 bits también, están relacionadas a
o se conocen como OUI, ¿no? Que en realidad hace referencia a la identificador de fabricante, ¿no? OUI, ¿no? Entonces, este identificador de fabricante va a ser asignado por la IEEE, ¿no? La organización de trabajo, ¿no? Encargada de asignar a los fabricantes este tipo de identificador, ¿no? A cada fabricante de hardware entonces repito, se reserva los primeros 3 bytes, ¿no? Con el objetivo de que para evitar duplicados de direcciones MAC en todo el mundo, ¿no? Obviamente, ¿no? El resto de los valores o de los bytes, ¿no? Van a ser asignados por el fabricante, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Mencionar también que las direcciones multicast, desde el punto de vista de IP versión 4, el protocolo IP de capa 3, en relación a las direcciones MAC van a comenzar con esta dirección que ven en pantalla, ¿no? Con esos bytes 01005E, ¿no? Y pues estos, o de tal manera que los siguientes 23 bits, ¿no? Vuelvo a repetir, los primeros bytes, ¿no? Los primeros 3 bytes en esta dirección multicast se da de esta forma, en este formato, ¿no? Y los restantes 23 bits, repito, 23 bits, se toman del grupo, ¿no? Del grupo multicast de IP versión 4, ¿no? Esto para que la trama tenga un destino hacia un grupo específico de dispositivos dentro de la red, ¿no? Por si acaso, por si les preguntan, ¿no? Y bueno, aquí nuevamente repitiendo el formato en dirección hexadecimal, dirección MAC para difusión multicast, ¿no? Multicast, ¿no? Es decir, difusión de tramas hacia un grupo selecto o específico de dispositivos, ¿no? Además de también mencionar que la dirección MAC para una difusión de tipo broadcast está dada bajo este formato, por si les aparece en hexadecimal, ¿no? Por si les aparece en su examen, ¿no? Entonces, esta secuencia de 48 bits, aquí todos los bits van a estar a 1, que va a ser equivalente en hexadecimal a este formato, ¿no? F, etcétera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un switch reciba, ¿no? Una trama con esta dirección MAC destino, este switch va a reenviar la trama por todos sus puertos excepto al origen, ¿no? Entonces, de tal manera que todos los dispositivos van a recibir esta trama de tipo broadcast, ¿no?